Amigos de Camino Astral, ya estamos ahora sí en vivo y a todo color, desde varios, ahora sí, varios puntos de la República Mexicana. Ahora sí no nos fuimos al extranjero como la vez pasada, pero pues ya estamos aquí en Camino Astral. Yo como cada semana, bueno, yo soy Richo Sorno, porque luego me regaña Carly de que no me presento, y sí, ya me di cuenta que se volvía a presentarme, Por gracias. favor, por Y favor. estoy bien acompañado con Carly, que ahora bien italiana. ¿Cuál es mi onda de regañones? Bien, Oye, Carly. ¿cómo Aparte están? a Carly le Bien vamos a pedir emocionada con este tema, de verdad. que cambie el micrófono de la computadora al micrófono De su headset. de su headset. Gracias. Y Por gracias eso a les Luz pregunté Rodríguez que si me que escuchaba bien, no. Y también está conmigo Kat. pero mire. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bien, aquí quemando a Carly. Y hoy con nosotros está Abraham de Zephyr. Hola, Abraham, ¿cómo estás? Buenas tardes. hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien aquí, ya preparándonos. A ver qué tan Excelente. inquisidores se nos ponen. No, no, aquí, Nada, aquí somos tranquilo. relax, entonces no hay bronca, no hay problema. Pero bueno, vamos a empezar con lo Oigan, básico. ¿Qué pacho? Ahora sí ya te oímos. sí, lo básico antes, ¿sí se escucha bien? ¿Ya? Sí, ¿Ya? ¿Sí me Sí, oyen? ¿Me escuchan? sí, Gracias. sí. o sea, sonaste como la Barbie de adiós, besitos. Ok, Pues obviamente. pero bueno, Abraham, cuéntanos un poco, ahora sí vamos a entrar en tema. Vamos De hoy a hablar plano. de la cábala. Ya ahora sí bien dicho y bien escrito. Cuéntanos un poco porque creo que hay mucha información sobre el tema, pero se sabe muy poco. Hay Entonces, mucha desinformación sobre el tema. gracias. Para acá, gracias. Perfecto. ¿Qué es la cábala? Ok, puta, ¿qué es? Mira, ha habido un montón de raps, un montón de gente que ha tratado de definirla y a mí no, yo no he encontrado hasta la fecha una definición De como que cajón. como que la pueda englobar. Es un poco como el arte, ¿no? Tratar de definir el arte, puede ser muchas cosas. Pero digamos que en términos prácticos, la Kabbalah es, o la podríamos entender desde una superficialidad, como el esoterismo de Medio Oriente, bueno, el judío sobre todo, o israelita, para ser un israelita, que es más bien la cuestión cultural ancestral, y que es la doctrina por la cual se trata de entender desde una perspectiva un poco más, vamos a decirlo, metafísica, el origen y propósito del mundo. Y pese a lo que podamos creer, pues no es una doctrina ancestralmente tan vieja. En realidad, como la conocemos, es como del siglo XVI, más o menos, de cómo la conocemos. Pero que se puede rastrear mucho antes, se puede rastrear muchísimo antes. Pero a grandes rasgos, digamos que sería la forma de explicar de forma metafísica el origen, propósito del mundo. Y tiene múltiples capas y múltiples niveles para lograr eso. Entonces te lo puede explicar desde el plano físico, desde el plano de la formación o del pensamiento, desde el plano de la idea y desde un plano arquetípico. Entonces es en realidad una construcción muy compleja, que sí, evidentemente fue generada por sabios, grandes iluminados a lo largo de 2000 años, y que pues ahora llega ya a nosotros empacada y lista para consumirse. Pero es una disciplina, es en realidad una disciplina. Y Kabbalah viene del verbo lekabel, que quiere decir recibir. Entonces la Kabbalah es un conocimiento que se recibe en realidad después de toda una vida de, no monástica, pero sí una vida de disciplina y una vida de esfuerzo y de dedicación. No es ahí un elemento más, ¿no? De las corrientes espirituales, sino en realidad sí estamos frente a algo bastante antiguo. Ok. Grandes rasgos. Ok. Ahora, ¿para qué nos sirve tener este conocimiento? Porque aparte, no es un conocimiento que nada más sea como exclusivo, ¿no? Creo que entra en muchas disciplinas, en muchas cuestiones. Y entra digamos, o sea, puede, digamos, adaptarse a otras creencias y a otras prácticas, ¿correcto? Mira, no tanto así, no Ujú, tanto así, pero es que hay que ujú. identificar cuáles son los principios universales que vas a encontrar en la Kabbalah, que también las vas a encontrar en el Shinto, que también las vas a encontrar en el Nahualismo, que también las vas a encontrar en el yoga, que son los principios universales, que ya es un nivel de conocimiento muy elevado, en donde en realidad la humanidad, pues sí, pues es el origen del conocimiento, ¿no? Entonces ahí sí ya
se disuelve bastante la cuestión cultural. Pero en los niveles en los que nos encontramos, el México que madruga, los que utilizamos el metro, el, la cábala en realidad, pues sí tiene que ser respetada bajo ciertos términos. ¿Y para qué nos sirve? Mira, desde la perspectiva como la trabajamos en Cefir, nosotros le denominamos cábala para gentiles y un poquito de contexto. La cábala para ser practicada como tal sí necesita, es condición sine qua non, cumplir con los preceptos judaicos. O sea, un hombre necesita estar circuncidado, necesita comer kosher, necesita practicar Shabbat. O sea, de cajón. Ok. Porque tiene un propósito, no nada más es una cuestión ahí cultural o de exclusividad, sino sí hay un propósito que se le llama la construcción de la vasija, en donde los seres humanos se parte de la idea de que somos una vasija, un cli, que debemos de aprender a contener primero el alma, después, o que se le llama en hebreo el ruach, después la neshama, podría homologarse al espíritu, y finalmente cuando ya puedes contener todo eso, pues ya se empiezan a recibir otro tipo de elementos, de conocimientos, de sabidurías, de percepciones que vienen incluso de planos más elevados. Entonces, esta cuestión de cumplir las mitzvot judías, que son los mandamientos, que son 613, es la condición para poder hacer una vasija fuerte, para poder soportar eso. Imagínate, estás hablando de las fuerzas de la naturaleza contenidas en tu cuerpo, pues te van a reventar, ¿no? Entonces, pues si no estás bien fortalecido, pues no se puede. Pero los gentiles, es decir, los que no somos judíos, no podemos practicarla como tal. Ok. Una, por respeto. Es como si llegara un inglés y te empezara a hacer una limpia con saumerio, ¿no? O quisiera hacer un guía de Hikuri, ¿no? Entre los Wixárika, pues vas a decir, pues no, carnal, ¿no? O sea, tú vives en Londres y pues ¿qué tienes que ver con las culturas del desierto? Bueno, lo mismo pasa acá. Sin embargo, esto que nosotros que dije hace ratito de los principios universales, nosotros sí podemos comprender los principios de la Kabbalah y aplicarlos a nuestra vida. ¿Por qué? En Zephyr partimos de que cada cultura tiene sus propios métodos y hay que respetarlos. Pero nosotros, al hablar español, y esto he pisado muchos callos, por favor no me censuren, pero desde que hablamos español ya somos cristianos. Ya hay una sintaxis judeocristiana. Sí, correcto. Entonces, la Kabbalah es la fuente de todas las preguntas ontológicas, o es la fuente de muchas preguntas ontológicas del judeocristianismo. Entonces, si es parte de nuestra sintaxis, pues por ahí obviamente podemos empezar a indagar. Y nosotros, como lo utilizamos en Zephyr, es a partir de la deconstrucción de las premisas malentendidas que nos enseñaron desde chiquitos de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión que ahorita lo estoy trabajando con un grupo del pecado original, ¿no? De Adán y Eva, que la manzana para acá y la manzana para allá, pues cuando lees la historia en su idioma original y desde una perspectiva cabalista te está diciendo totalmente otra cosa. Totalmente otra cosa, ¿no? Entonces, ni Eva fue la culpable, ni fue una manzana, ni los expulsaron de ningún lado. Entonces, se parte de que primero el Dios fue expulsado del paraíso por el ser humano. O sea, vivimos en el paraíso, pero sin una presencia divina. O sea, el problema está en nosotros. No, Dios no castiga. La otra es que Eva, pues, no tuvo la culpa de nada, porque Adán y Eva son, a nivel arquetípico, pues, son las partes masculina, femenina del ser humano, y Eva está representándote lo receptivo, lo creativo, todo lo femenino. Entonces, evidentemente, lo femenino va por el conocimiento, es la naturaleza humana. Y ¿cuál fue la otra? ¿Que les diga? El activo, no sé. Que tampoco fue una manzana. Que tampoco fue una manzana. Ajá. Nunca en el texto te dice que es una manzana, jamás. Eso es una metáfora de otra cuestión, Sí. del deseo, más bien del deseo animal, que el deseo animal es justamente lo que aprisiona, precisamente cuando no tienes forma de contenerlo y te lleva a conductas pues, totalmente... Pues como instintivas, más bien, ¿no? instintivas y refrenadas, que es lo que te mete en problemas. Claro. ¿No? Porque si tienes la posibilidad del instinto, poder canalizarlo y cumplirlo para no frustrarte, pero al mismo tiempo que no te lleve a desenfrenarte, pues bueno, eso es un manejo sano del instinto, ¿no? Además que el instinto no le puedes hacer nada, ¿no? El instinto solo se puede canalizar, no puedes transformarlo ni reprimirlo, se te vuelve en contra.
Ok. Entonces, ahí es, la Kabbalah te enseña también a través de ciertas restricciones alimentarias, sexuales, conductuales, emocionales, psíquicas, además de fortalecerte, lograr conducir tus cualidades y tus facultades. Entonces, así es como nosotros la aplicamos a través del arquetipo, desentrañamos el texto, le damos esta lectura de los raps, que además no es un invento mío, o sea, al ratito si quieren les comento la fuente. Sí, porque desafortunadamente ahorita mucha gente, como está el boom de la Kabbalah, como hace unos 20 años fue el del yoga y como hace unos 30 años fue el del chamanismo y la mexicanidad, pues ahorita es este, ¿no? Lo que pasa es que desde la perspectiva de Sephir sí lo vemos desde una perspectiva de sintaxis donde sí podemos deconstruir y a partir de esa deconstrucción epistémica lograr corregir, que es también otra de las metas de la Kabbalah, que se le llama el tikkun, la corrección. Entonces, nosotros lo vemos desde ahí, entonces no queremos hacer apología del judaísmo, ni vamos a meditar estas letras hebreas, y pones tú esto, porque pues, se vuelve el milagrito que pones o el exvoto que pones en la iglesia, simplemente lo que haces es traducir un término por otro, pero pues, wow. Es esta parte como un poco más esotérica, oculta, entre comillas, pero más bien, Oculta. más que oculta es que está, no toda la gente está preparada para verlo así, ¿correcto? Algo así, algo que trabajamos nosotros en nuestros procesos de Kabbalah, que me dicen, es que yo tomé un curso de Kabbalah y yo he subido por el árbol sefirótico, y yo así de cámara, ¿no? No, es que de veras, he visto, me ha tocado Sí. gente que me dice, no, yo en Te mis creemos. meditaciones se me presentó el arcángel Gabriel y yo, presta para estar igual, carnal. Porque, ¡Guau! Sí, ya no, ya hemos tenido experiencias Aparte así. los arcángeles ¿no? cósmicos, Dios santo. Entonces, Ajá. pero si entiendes o sea, porque los arcángeles, que no son arcángeles, pueden ser Ashim, Malakim, Enakim, Querubim, Serafim, Benei Elohim, son muchísimas jerarquías, pero que te están nombrando Sí. fuerzas de la naturaleza. Sí, que en el antiguo Egipto le llamaban Oru Rapta, Hathor, Tefnut, Henshut, y aquí les llaman Tlaloc, Huitzilopochtli, o sea, son esas mismas fuerzas de la naturaleza. Entonces, pues imagínate, ¿no? Yo estoy viendo al Arcángel Gabriel, pues eso sí ya es una proyección, ¿no? Entonces, porque además alguien que pueda ver eso, pues no lo va a andar diciendo por todos lados, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos es la aplicación de esos principios y, y tratar de no tergiversar. Por eso nuestra fuente viene tenemos una línea que se llama Luriánica, que es Rabi Isaac Luria, que es quien establece la Kabbalah como la conocemos, con el esquema de aquí atrás. Ujú. Y de ahí pasa a Jaime Mm. Vital y después pasa a Val Hasulam y de Val Hasulam pues ya empieza toda esta explosión del siglo XX. Entonces nosotros tomamos esa vertiente, ¿no? Porque ahorita hay muchos centros que son extraordinarios algunos, la gran mayoría que yo conozco, pero pues sí tendemos nosotros a querer buscar una salida fácil, ¿no? Así, en lugar de, voy a visualizar mis letras hebreas para canalizar la abundancia. Pues no, carnal, la abundancia no se canaliza así. La abundancia tiene otros mecanismos y la abundancia no es dinero, güey. La abundancia es algo mucho Muchas más cosas. amplio, Ujú. ¿no? Entonces en Pues Kabbalah, depende de qué quieras de abundancia, es que en Kabbalah porque puede ser justamente pues, abundancia de peso, abundancia de de muchas enfermedad, cosas, abundancia de de problemas, enfermedades. abundancia Ujú. de carestía. Entonces, pues en Kabbalah aprendes a nombrar Shefá, Parnasá, Gesed y Osher, ¿no? Que uno es la riqueza física, otro es la abundancia que existe, el sustento, otro es la abundancia ya de tipo emocional y finalmente la gran conexión, ¿no? Entonces tú no puedes llegar y conectarte directamente con el que raya el queso si no has resuelto tus problemas emocionales primero. Porque ¿cómo vas a canalizar abundancia si lo estás haciendo desde la carencia? Entonces ahí viene como que un Sí. cortocircuito. Entonces la cábala lo que primero te dice es, a ver, pon en orden tu vida, chato, primero, porque Así antes es. de que quieras hablar con Dios, pues, primero habla contigo mismo, Contigo. ¿no? Como, Claro. comunícate contigo y luego comunícate con tu entorno, con quien tengas Ok. broncas. Oye, Kat por ahí tiene una pregunta que de hecho Sí, lleva rato así. Yo quiero preguntar. sí, no, completamente. Ok, no sé si me puedo sacar de esta duda porque he escuchado también un montón de versiones diferentes en cuanto a este término hebreo, desde que es la presencia femenina de lo divino, que es un estado de conciencia y es el Shejinah. Ah, la Shejina. Sí. Entonces quería saber si me podías explicar
Sí, ¿Qué claro. es? Por favor. Mira, la Shejina es muchas cosas. La primera que la vamos a, pero lo que podemos entender nosotros ahorita, o yo con mi nivel de conciencia, es que la Shejina la vamos a encontrar primero en el libro de Éxodo, que es la llamada nube de gloria, ¿sí? Anán Caboth. Y esta nube de gloria, no sé si han leído el libro de Éxodo, pero se presenta como forma de columna de fuego la primera vez. Ujú. Y le tapa el paso a Faraón cuando está persiguiendo a Moisés y a los israelitas cuando van a salir, cuando están a punto de cruzar el Mar Rojo. Y luego se ponía esta columna de fuego y donde se ponía tenían que armar el tabernáculo. Entonces armaban el tabernáculo y si la Shejina estaba un día, se movía y tenían que ir atrás de ella, ¿no? Y a veces se quedaba 10 años, a veces se quedaba un mes, a veces se quedaba nada más, montaban el tabernáculo, que es este templo móvil, donde estaba el arca de la alianza y demás, ¿no? Entonces la Shejina sí dice que siempre protegió al pueblo de Israel, pero sí efectivamente la Shejina se dice que es de color azul y descansa en el trono de gloria del Creador, que es una letra, la letra Yod, y lo podemos entender como la presencia femenina de Dios en la tierra. O sea, es decir, la causa de los movimientos de las fuerzas de la naturaleza, porque la naturaleza es de naturaleza femenina, porque da vida, porque genera, porque multiplica. Y esto después, en el cristianismo se incorpora como el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, esta palomita es la Shejina, nada más que se representa después como forma ahí, ¿cómo se le dice? Zoomorfa, pero originalmente es una llama. Entonces, la Shejina tiene que encontrar su trono, y el trono de la Shejina es el cuerpo humano, entonces tenemos nosotros que hacer que descienda, pero es femenina. Sin embargo, respecto de nosotros es masculina. ¿Por qué? Porque en la jerarquía lo que emite es masculino y lo que recibe es femenino. Entonces la Shejina respecto de la creación es femenina, porque se manifiesta en este plano. Pero la Shejina respecto de los que habitamos la creación es masculina, y por eso nosotros la recibimos. Entonces no hay algo que sea masculino, femenino, genérico, ni absoluto, sino va a ser muy relativo, dependiendo de en qué contexto está y con qué se está relacionando, va a adquirir bueno, no adquiere, sino más bien se manifiesta una cualidad u otra. Pero la Shejina, la presencia divina, que el ser humano puede hacer bajar, porque no se presenta por sí misma, sino que es una forma que tenemos los seres humanos de conectarnos con la divinidad, pero es de orden femenino respecto de la divinidad. Entonces ahí es correcto decir Dios Padre, Dios Madre y Dios Hijo, que Ok, era la Trinidad original, ok, está súper cabalísticamente bien. hablando. Sí, no, y está súper interesante. Completamente. Ok, Chat. Yo, Ah, porque si no, me van a dejar a mí en silencio todo el programa y ¿saben qué? Me voy. Es cierto. agarro mis Barbies y me voy. Ya Ajá. me voy. No, mucho de lo que he escuchado en diferentes escuelas iniciáticas, habla sobre que tenemos, o sea, bueno, como que una de las primeras líneas, no es que tenemos, más bien una de las primeras líneas que estudias o que muchos estudian respecto a esta cuestión más espiritual, estos temas más mágicos, siempre te dicen como, léete el Cábala, ¿no? La Cábala. ¿Por qué crees o por qué consideras estos? Y si sí es una buena manera de iniciar o a lo mejor tú iniciarías con algo más o es algo bien Oh, personal. No sé, a ver, cuéntame. ok, mira, ahí voy a decir algo que te voy a explicar, te voy a contar mi experiencia, ¿no? Sí. Y que ha sido menos conflictivo, porque muchos buscamos o buscan la Kabbalah porque hay una carencia, porque necesitas el desenvolvimiento espiritual y tu religión ya no te lo da. Sí, que la religión cubre un papel muy importante que es el del soporte ontológico, ¿no? Del ser humano. Entonces, pues, creo que no hace falta explicar por qué no lo da, ¿no? La religión actualmente. Claro. Entonces, pues buscas el camino espiritual. El problema aquí es que nosotros tenemos muy metido, muy, muy metido, el cristianismo y el catolicismo, pero muy fuerte, porque es una cuestión, repito, sintáctica, aunque no profesemos, no importa. Entonces se busca la Kabbalah porque se busca que es una necesidad humana, ¿no? De contactar con algo superior, pero si por ahí no puedes, pues vas a buscar por dónde, porque hay un montón de preguntas que hay que responder, y luego hay quien tiene unas vidas que dices en la torre, entonces nos tenemos que agarrar de algo.
Pero la Kabbalah como ahorita se puso de moda porque Madonna hace 20 años la empezó a hacer, entonces se empezó a difundir mucho, mucho. Igual que cuando pasó con la yoga y con el budismo hace 25 30 años, ¿no? Que no te, que bueno que se da. Entonces, la Kabbalah, ¿cómo puedes transitar? Yo que recomendaría, muchos te dicen, léete el Zohar o los libros de Kabbalah. Eso es una labor titánica imposible. Imposible. Yo la primera vez que me acerqué al Zohar agarré y lo cerré, ¿no? Y eso que lo vi y eso que está traducido, porque hay que leerlo en arameo. Entonces, si te quieres meter al Zohar así serio, para sacar bien el conocimiento, pues sí primero hay que aprender un poquito de lingüística. Digo, está traducido, pero sí te tienes que meter dentro de la cultura. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Que nos dejemos de pelear con nuestro cristianismo, porque ese es la primera gran puerta para la Kabbalah. ¿Por qué? Porque muchos ritos del cristianismo, no se enojen los que sabes que sí. No, es que de veras, yo ya voy así porque en la torre, la banda Entendemos. se pone bien intensa. Entonces, muchos rituales cristianos son de origen cabalista. Ujú. Todo, por no decir la mayoría, ¿no? O sea, la misa sí que conocemos es profundamente cabalista, ¿no? O sea, nomás te lo voy a poner así. La copa, ¿de qué está llena la copa? A ver cómo fueron en su catecismo. De No, pues que ya valí. No, pues hicieron su De vino. tienen su Yo sí primera sé, yo comunión. sí sé. ¿Qué La lleva la copa copa? Bruja está de nacimiento. llena de vino que representa la sangre. sangre. La Ajá. sangre. Y la Ujú. hostia, Es el cuerpo. Ujú. Y de es Cristo. harina. Ujú. Ajá. Es harina, eso es muy importante, debe ser Sí. harina de trigo, que ahorita, bueno, Ajá. es oblea y que sabría buenísima con cajeta, pero bueno. Entonces, hay un famoso esquema que se llama el árbol sefirótico, que si tú lo ves, si lo analizas, bueno, aquí atrás, estas dos de aquí, Júpiter, estos dos planetitas, con el Sol hacen un triangulito para abajo, que es una Ujú. copa. Y arriba hay una que se llama Keter, que es la unidad divina. Entonces, cuando Keter se manifiesta en el plano físico, que es Malhut, se da el matrimonio sagrado. Eso también es un rito de magia sexual, absoluto. ¿Por qué? Porque la copa de vino, que le llaman mercurio filosofal en otros lados, o en una cabala ya más medieval, y alquimia sobre todo, pero tiene que ver totalmente con el endometrio. Y el otro, la hostia, es el esperma. Entonces es un acto de magia sexual absoluto. Eso es cabalista. O sea, eso es totalmente cabalista. Es que ese mismo símbolo lo tenemos con la estrella de David. Son otra vez los dos triángulos mostrando ese elemento masculino y ese elemento femenino. Y esa unión de Efectivamente. ambos. Exactamente. Entonces me dicen, léete el Zohar. No, yo te mandaría a leer la Biblia, pero no cualquier Biblia. No, yo te mandaría a leer una Tanaj, o sea, el Pentateuco hebreo, y empezaría por el Cantar de los Cantares, el Shir Hashirim, porque el Cantar de los Cantares es una cachondería deliciosa, que ese güey se la pasó bomba, porque justamente nosotros somos la Nukva, la esposa, cada ser humano, o sea, el cuerpo físico es considerado femenino, fíjese qué bonito, donde tienes que unirte con la parte masculina etérea, ¿no? Entonces, en ti se da ese Maguen David, esa estrella, y pues por eso la Pero sexualidad es sagrada. justo con el cantar de los cantares, que no, si no me falla mi memoria y mi catecismo, que no lo escribió Salomón, que también fue uno de los grandes estudiosos de todas estas cuestiones metafísicas. Se supone, se le atribuye a Salomón, pero Salomón históricamente no se comprobó que existió, jamás. Pero, vamos, Chacachichán. es una... Sí, Ujú. esos güeyes no existieron. No. Mi Entonces, catecismo. Los 72 de muerte. entonces, pues esta cuestión de Salomón está hablando de que sí, en esa época ubicada, más o menos, sí se redactaron los salmos, eso sí ya Ujú. se ha logrado comprobar filológicamente. Entonces, el Cantar de los Cantares es un escrito que obviamente no estaba a la disposición de cualquiera en aquel momento, porque es una receta de magia sexual. Es una receta de un ritual entre un sacerdote y una sacerdotisa para que los dos se vuelvan a unir como Adán y Eva en la unión mística, la cópula, para que se puedan unir a su vez otra vez con el origen divino. Entonces te está diciendo cómo hacerle, en qué frecuencia tienes que estar y en realidad es un libro, es un manual llamémoslo magia sexual, pero más bien de sexualidad sacralizada.
Y Salomón, bueno, está lleno de todo eso, ¿no? Pues los grimorios, todo eso que se le atribuyen a Salomón, pues bueno, hablan un poquito de eso. Que eso ya es más bien un compilado, todos los grimorios son compilados de conjuros y de esoterismo, pero medio baratón del siglo I de nuestra era, ¿no? Sí, Porque de se han esos que encontrado. llegaba algún juglar y ¡ay, me encontré este libro de reliquia! ¡Cómpralo ya! Sí. Algo así, o venían unos conjuros así súper viejitos y los fueron compilando y de repente se hizo el grimorio, ¿no? Porque se han encontrado sobre todo en lo que En es Turquía, cuevas, ¿no? en cuevas, pero en ciudades también, en Éfeso, en Sardis, se han encontrado placas de bronce con conjuros, así como a la usanza del mercado de Sonora, así de para que lo amarres. Y dices, güey, así, estos son los orígenes de la Kabbalah, chale. Pues sí, Pues sí, ¿no? Entonces. es que volvemos a lo mismo, es cultura humana y cómo usar la cultura pues en lugares así. Pues sí, efectivamente, o sea, la Kabbalah no es algo que se hayan puesto un montón de señores en una biblioteca y recubierta de oro a escribir iluminados, ¿no? Es algo que se va recopilando de las sabidurías populares. Lo que nosotros o tratamos en Sefir de hacer es de sacar, bueno, de no sacar, sino de poder de alguna manera no aislar, pero sí enfocarnos en el principio quitando la apología, ¿no? O sea, sí, sí es como tener muy en cuenta el contexto para no faltarle el respeto a una doctrina que es muy seria. Claro. Ok. Ok, otro gran mito, y ahorita que ya estamos hablando de cuestiones de la sexualidad sagrada, también había llegado a escuchar que de hecho era bastante sagrado y bien visto dentro del Cábala el tener esta sexualidad sagrada justo en el Sabbat. Sí, por supuesto, porque el concepto del Shabbat es muy poderoso. A mí se me hace una de las grandes aportaciones culturales del pueblo hebreo. Que no digo pueblo judío, del pueblo hebreo o de la cultura hebrea, porque el Shabbat tiene un sentido de integración. Es decir, si nosotros leemos la Torah, el primer capítulo del libro de Bereshit, o del libro de Génesis, te dice que los Elohim crearon el mundo en 6 días y que el séptimo se reposa, porque el séptimo es cuando se integra. Entonces, cuando se integra, el ser humano lo que tenemos que hacer justamente es reposar para no intervenir en el mundo y que éste madure por sí mismo y se le regresa al creador. Entonces, durante 6 días tú trabajas y lo entregas para que se siga dando el proceso. Entonces es muy bien visto tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque invitas durante una relación sexual, obviamente en las condiciones que establece la misma Kabbalah, más que la Kabbalah, la Torah y la Halajá, que tiene mucho que ver. O sea, la Halajá es la ley judía, la Torah es el libro. Te dice que tú estás invitando al creador a ser partícipe de la creación. ¿Por qué? Porque te estás volviendo socio con él, porque el acto sexual genera vida, pero no necesariamente tiene que llevar a un embarazo. ¿Por qué? Porque hay técnicas justamente que ahorita se llaman método sintotérmico de controlar la natalidad. Entonces, es ya un dominio del cuerpo, pues un poquito ya avanzado, pero tampoco es imposible, de que no tienes que estar como conejo, ¿no? Reproduciéndote, sino tratar de contactar. Entonces, el propósito de la creación es comunicarte. Entonces, te comunicas con la pareja, si te comunicas con la pareja, te comunicas con toda la familia, todos los linajes. O sea, no es que los invites ahí de, hey familia, échenme porras. No es con referee, pero sí, sí contactas con toda una memoria y la pareja contigo y entonces vas haciendo lo que se le dice la unión de la Dan Kadmon, que es todas las almas humanas unirse en una sola, que es la prototípica. Fíjate que estás escribiendo cañón un ritual alquímico justamente de unión de almas. Entonces, Es que la va alquimia se basa mucho en por eso. ahí. Sí, sí, ahorita que lo Completamente. escribiste completamente. Exacto. Carly, Completamente. Y también esta parte donde también entra este lado de gnosis, ¿no? En el momento donde finalmente le entrara un orgasmo, es entrar en un estado gnóstico, sí. ¿no? Oye, Exactamente. Ujú. quería yo preguntarte, ahorita que has estado hablando mucho de Zephyr, de este árbol del Sefirot, porque creo que ya es mucho más visible, ya lo vemos a cada rato, bueno, no sé si todos, pero a mí me ha pasado de que lo veo mucho, muy seguido, y no tengo idea
de qué estoy viendo, de qué significa, por qué lo veo. Ok, Entonces, cuéntanos un poquito de qué trata este árbol. ok. Mira, el árbol sefirótico es muy reciente, digo, muy reciente en tiempos Sí, sí. civilización, ¿no? Es del siglo XVI más o menos, es como del 1500. Y uno de los primeros impresos que se conocen del árbol sefirótico justamente se le deben a los jesuitas. Qué paradójico, ¿no? Sí. A este, ¿cómo se llama este? Ya iba a decir Kirchner, ay, ¿cómo se llama este alquimista alemán que se ¿Cuál? parece aquí? Bueno, ahorita me acuerdo. Se le deben mucho a él porque Rabi Isaac Luria es el que lo establece. ¿Qué es el árbol sefirótico? Es un esquema que surge a partir de estudiar la Torah muy minuciosamente. O sea, no es Isaac Luria, él se basa en el trabajo de otros, del Rambam, de otros grandes rabis medievales, pero llega a la conclusión de que hay un árbol en el jardín del Edén, pero dice, no, no hay uno, hay dos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Entonces, el árbol del conocimiento es al que se acerca el ser humano, que es la puerta para el mundo físico, y el árbol de la vida es la puerta para los mundos superiores. Los seres humanos elegimos el otro, porque además esto de la bajada es un acto de libre albedrío, ¿eh? No es un error ni es un castigo. Entonces, el árbol, este Rabbi Isaac Luria esquematiza a partir de un libro que se llama el Sefer Hayetzira o el libro de la formación, que actualmente se le atribuye al patriarca Abraham, pero pues más bien se cree que es un libro que circulaba en el siglo I de nuestra era, de, de autor desconocido, pero muy encriptado, muy, muy encriptado. Entonces ahí te dice, el creador hizo el mundo con 10 esferas, no 9, no 11. 22 letras, no 23, no 21, 22 senderos. Entonces te lo describe. Entonces Ravi Isaac Luria lo que hace es hacer este esquema. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué son esas 10 esferas? Son muchas cosas, pero el de los niveles más elevados son niveles de la realidad perceptual, donde la esfera más baja, que se llama Malhud del reino, es el plano físico, es decir, es captar el mundo desde perspectivas sensoriales, y va subiendo a perspectivas psíquicas, y el ser humano nos quedamos en perspectivas espirituales. Pero hay otras 7 arriba que ya no son accesibles al ser humano en vida. Pero también te habla de atributos. Entonces, cada esfera te va a representar un atributo humano. Entonces vas a tener dos esferas que se llaman Jochma y Binah, que son el masculino y el femenino, o el padre y la madre. Y luego de ahí viene otra que se llama Gesed, otra que se llama Din, misericordia, rigor, Tiferet, que es la que está en medio, aquí la represento con el sol, que es el equilibrio, la belleza también le llaman. Luego Netzach, que es el amor, o la victoria también. Hod, el intelecto, Yesod, la creatividad y la sexualidad, y Malhud, el plano físico. Entonces, también esas esferas están hablando de 7 cualidades del ser humano que tenemos que perfeccionar. Nuestra misericordia, nuestro rigor, nuestra sexualidad, el concepto del amor, usando el intelecto, la creatividad. Pero también son jerarquías de manifestación de la realidad. Entonces, es muchas cosas, depende desde dónde lo estás utilizando. Digamos que es una especie de esquema comodín. Lo puedes utilizar para representar muchas cosas porque el número 10 pues tiene que ver con la organización aritmética del mundo occidental. Pues puede ser todo eso, pero depende de Ok. qué estás viendo. Ahorita que lo estás diciendo y como lo comentas, me hace como mucho clic y no sé, a lo mejor estoy súper mal al haber hecho el clic con eso y siendo que son estas 7 cuestiones, me hace clic con los chakras, ¿no? O sea, como con Mm. estos puntos energéticos y no sé si sí está bien hacer clic con eso o nada más son O es una cuestión cosas mías. comercial. Ajá, Sí, o es una cuestión mía, ¿no? O sea, de al haber hecho como ese clic que se me hace parecido, por lo menos desde la manera en la que yo manejo los chakras, que no es muy hinduista, pero Claro. voy entendiéndolo, ¿no? A lo mejor estoy mal, no sé tú qué No, piensas. mira, no estás mal. Sí puedes homologar, porque repito, hay un principio universal en todo esto, y de que lo puedes homologar, claro que lo puedes homologar, pero no son lo mismo. Ah, Y se trabajan diferente. Entonces, en el concepto cabalista no existe tal como los chakras, ¿no? ujú. Pero sí existe algo que se les llama, bueno, tampoco, bueno, eso ya es posterior, pero sí se toma mucho en cuenta las glándulas de secreción interna.
se trabaja muchísimo y eso a la alquimia luego le llamo planetas. Entonces no es lo mismo, pero yo con fines didácticos les digo, cuando lo trabajamos, Ujú, digo, ujú. lo puedes homologar, pero no es lo mismo, Pero sí, no, completamente. ni que se revuelva. Pero hay ese tipo de coincidencias, ¿no? Por ejemplo, Sí, aquí claro. en México, en el México antiguo también tiene que ver con un concepto que se llama la chicomecoatl, la siete serpiente, ¿no? Es esta mujer que decapitan y le salen siete serpientes que se hacen trenza. Ujú. Tiene también mucho que ver con eso. De Entonces, hecho, todo lo que está, si vemos no en me equivoco, secundaria en va por Templo ahí. Mayor. Creo que sí está en el Templo Mayor, no sé si Sí, si no o me ahí en equivoco. antropología, pero muy, muy conocida esa chicomecoatl. Entonces, vemos que ahí está este principio en varios lados, pero sí hay que saberlo como Sí, sí, ubicar, separar ¿no? completamente, ¿no? Pero sí es Totalmente. como, ah, mira, qué coincidencias hay entre unas y otras cosas, ¿no? Sí, Es... va un Ah, poco por ahí. Ah, voy yo. No, deja que perdón, Rich haga una Rich. pregunta y Aguanta, luego yo hago una. aguanta. Rich, lo A ver, siento. ya, hay algo que me está llamando mucho la atención y que creo que es algo que hay que justamente quitar parte de Camino Astral, es quitar este tipo de ideas erróneas que luego se tienen por cuestión de cultura popular. Y veo que mucho haces el hincapié de, a ver, no es castigo, es una decisión de libre albedrío. A ver, Ujú. no te están latillando, es una decisión que tú tomaste porque vas a aprender, porque vas a crecer. Cuéntame un poquito más sobre esa parte porque veo, o sea, por cultura general se piensa que estas creencias son muy castigadas y muy de, si haces esto, te vas al infierno y te Ujú. caen los 40,000 demonios y, ok. Entonces, ¿cómo es esta parte de que es más como de, a ver, vamos a aprender y no un, a ver, te vas a ir al infierno porque me viste feo? Claro, sí, que fíjate que eso es algo de lo que queremos trabajar porque digo, chale, en pleno siglo XXI y todavía seguimos con esa cosa, es porque la tenemos bien introyectada. Pero ahí, fíjate que es que para leer Kabbalah no necesariamente, muchos dicen el Zohar y se compran su Zohar que ahí lo tienen guardado, ¿no? No nada más es leer el Zohar o el Sefer Hayetzirah o ver los videos que andan en YouTube. O sea, tienes que tener tu Torah así, aquí y tienes que tener además el Talmud, tienes que tener los Midrashim y tienes que tener el Targum. Entonces, que todos esos son textos que muchos son de tradición oral. Entonces, en los Midrashim, por ejemplo, y también hay de Midrashim a Midrashim, hay la versión de Jerusalén, está la versión de Babilonia, es en donde te cuentan las historias que no vienen en la Torah. O que fueron muy, muy, que vamos, que en postproducción salieron, ¿no? Porque les iba a salir un librazo así. Entonces, en los Midrashim se cuenta, en el Midrashim Tanjuma, por ejemplo, nomás para ponerte un ejemplo, yo ahorita voy con esto del castigo, que Caín mató a Abel nomás porque Caín era malo y porque se celó de su hermano, ¿no? Pero en el relato, ya Midrashico, que es un poquito más tradición oral, te dice que en realidad Caín y Abel nacieron con dos hermanas gemelas y que Caín quería a la hermana gemela de Abel y que Abel mereció morir porque cuando él hace su ofrenda se atrevió a ver a Dios y a vanagloriarse de sí mismo. Entonces los Elohim, el atributo del rigor, dijo, no, con este cuate, con este ego, no, el mundo se va a ir al carajo. Entonces lo extermina. Por eso Caín no es castigado, pero finalmente comete un acto de muerte. Entonces le dice, tu hermano mereció morir, pero ¿quién te dijo que tú tenías el derecho de quitarle la vida? Entonces por eso hiciste algo correcto, pero no por las vías correctas. Entonces por eso Caín es expulsado y le ponen el sello para que nadie lo mate porque finalmente no es un culpable, sino es alguien que tiene que hacer un arreglo y que el arreglo lo va a hacer su bisnieto, igual Caín. Entonces lo mismo pasa con la historia de Adán y Eva. En los Midrash te dicen que cuando el creador le pregunta a Adán, ¿qué hiciste, Adán? Bueno, es todo un relatote Sí. enorme. Y Adán le dice, pues es que la vieja que me diste. Y va el creador con Eva. Y Eva le dice, pues la pinche víbora esa. Y va con la serpiente, Dios, ¿qué hiciste? Y la serpiente le dice, pues lo que tú me dijiste. Entonces están diciéndote ahí, o te están haciendo hincapié de una falta de responsabilidad personal. Entonces, ¿cómo somos dados a delegar responsabilidades cuando sabemos que transgredimos algo? ¿Pero qué se transgredió? El árbol no fue prohibido de comer, simplemente se le dijo a Adán y Eva, que eran el mismo ser, que se esperaran a que pasara el primer Shabbat para poderlo comer. Entonces le dijeron, tus ojos van a ser abiertos, conocerás la muerte. Y Adán dijo, de acuerdo. Entonces, mediante la parte femenina Eva, consume de este árbol, que es la puerta a la encarnación, que es el deseo mal enfocado. Y cuando el creador le vuelve a preguntar qué hiciste, Adán dice, comí del árbol y comeré otra vez.
O sea, sabe lo que está haciendo, fue una decisión porque Adán lo que buscaba era bajar al plano físico para perfeccionar el plano físico. O sea, había mil y otras posibilidades, pero el ser humano escogimos esta. Y ahí es en donde sellamos el libre albedrío. Ok. Entonces, no debemos de verlo como castigo, sino hay que verlo desde una perspectiva un poquito más amplia, que bueno, obviamente esto te lo dan otros textos y ya, Sí. ya meter la nariz ahí. No, y aparte mucho análisis y reflexión, pero sí. Muchísimo, sí, o sea, esto es estarlo platicando con Ujú, alguien que sabe, ¿no? ujú. Sí. Ok, Kat, ahora sientes Uf, explotas. uf. Sí, no, es que desde hace ratito tenía la pregunta y todo se va también como relacionando con el número 7 precisamente, que es tan recurrente, pero también si lo ves dentro del alfabeto hebreo, en la séptima letra es Sayin, que tiene mucha esta carga masculina, pero esta carga masculina llegando a lo divino a través de la mujer. Bueno, al menos eso es lo que yo he Total. escuchado. Entonces, no sé si me Sí, puedas hablar un poquito de eso. sí, fíjate que sí, claro, claro. La letra Zain tiene un valor numeral 7. En el idioma Ujú. hebreo, como en el griego, no existían números para, bueno, dígitos para representar a los números, sino las cantidades se representaban también con la misma letra. Entonces, las letras tienen un valor numeral. De ahí nace la gematria, que es que no solamente tienes una palabra, sino tienes una cifra. Entonces, si tú ves la Torah en ese y si lo transformas a números, te empieza a dar un código bastante interesante Mm. que se puede graficar además. Entonces, la letra Zain es la séptima letra, su valor numeral es el 7. Entonces, su dibujito es, tal vez anda por aquí atrás, no, no anda por aquí atrás. No, pero bueno, su dibujito es una letra Yod, que es esta de aquí, Ok, donde está mi mano, esta de acá, ajá, es como una flamita, sí. esta que está aquí abajo, y tiene como un palito, que está Ujú. como curvo. Entonces, Zain quiere decir espada, pero también al ser el 7 se dice que está representada como una mujer bailando coronada. Entonces, hace una referencia totalmente al Shabbat, al sexo sagrado en el Shabbat, eh, pues durante la pareja ya constituida. Entonces, sí, la Zain es una forma, es una, no puerta, pero es uno de los 22 canales para conectar con el creador, pero a través de la sexualidad. Pero más allá de la sexualidad, el 7 también en la Kabbalah te está representando las leyes, más que de las leyes de la naturaleza, el mundo natural. Porque el mundo natural está dado en septenarios, 7 colores, 7 planetas, 7 notas musicales, septenarios por todos lados, 7 años en cuanto a la Sí, de regeneración regeneración corporal. celular, Bueno, celular. Ujú. siete, siete. Entonces es el número de la naturaleza. Entonces te está diciendo domina tu propia naturaleza. Y para dominar tu propia naturaleza, pues hay que dominar la sexualidad. Entonces te dice, no la reprimas, pero experimentala y vívela en el contexto correcto, Ok. ¿no? Oye, Entonces la Saint nos conecta con eso del Shabbat también. yo te voy a cambiar Completamente. tantito el tema porque ahorita me brincaste algo que yo he visto mucho. Bueno, cuando yo empecé a leer el tarot, algo que me llamó la atención es que, sobre todo los arcanos mayores, todos están asociados con una letra. E incluso hay quienes lo pintan en este árbol que tienes y ponen cada carta en uno de estos lugares. ¿Esto a Ujú. qué se debe? O sea, ¿en qué sentido se relacionan? Ok, esa propuesta es occidental, esa propuesta no es judía. Ok. En la Edad Media, en la Alta Edad Media y todavía ya, pues, bueno, durante toda la Edad Media, ¿no? Ujú. Pero una forma de estudiar Kabbalah era a través del tarot. Ok. Pero el tarot no como las cartas que conocemos, sino a través de arquetipos. El primer tarot que te puedo decir que existió se llama Apocalipsis de San Juan. Ujú. Porque el Apocalipsis de San Juan que son 22 capítulos y cada uno te describe un arcano del tarot. Pero no hay dibujos así como tales que nos remonten hasta esa época. Entonces se trabajaba a través de la transmisión oral. El tarot ya llega a través de Oriente con la ruta de la seda en el siglo XII, pero originalmente te representaba las virtudes aristotélicas, de las virtudes cardinales y demás. Ya como juego se registra hasta el siglo XV más o menos, hasta los 1400, y el primero que tenemos es el Visconti Sforza. Bueno, hasta ahí no hay una relación obvia, ¿no? Ni aparente. Pero los occidentales utilizaban, o los alquimistas de la época utilizaban el tarot para aprender cábala porque no podían.
estudiar Kabbalah, porque era, Sí, era prohibido. más que prohibido, era el patrimonio de los rabís. Entonces era el conocimiento del pueblo judío, que imagínate, un pueblo perseguido, que lo están fregando por todos lados, pues tiene que conservar su cultura como puede y tiene que hacerla secreta, entonces no se podía acceder. Pero hubo uno que otro que, sobre todo en España, la Kabbalah, por cierto, surge en España, como tal, con Rav Moshe de León ahí en Toledo, en el 1230 por ahí, en mera época de las cruzadas. Entonces, ya en el Renacimiento, es cuando se le empieza como a dar este tono de adivinatorio, pero todavía no tanto. Y es hasta el siglo XVIII cuando ya el tarot es adivinatorio. Y en el siglo XIX, con Eliphas Levi, él es el que, y Papus es el que le da, Ok. dice que él lo recibió de otro lado. Y sí, en John Dee y en algunos otros alquimistas anteriores puedes rastrearlo, pero es realmente Eliphas Levi con un dogma y ritual de la alta magia donde se trabaja ya y le da la correspondencia de cada letra hebrea al tarot. A partir de ahí, o bueno, más bien cuando surge el tarot ya como lo conocemos, los judíos lo descartan, porque como es antropomorfo los conduce a la idolatría, porque también lo trabajaban ellos, pero dejaron de hacerlo, porque al ver la ley judía, así como el Islam, prohíben la representación Ok. figurativa. Oye, por acá y para ir cerrando, porque ya nos clavamos, está buenísimo el programa, Ya pero... sé, vamos a necesitar una segunda parte. No, como Oh, ves, sí. Carlita. O Segunda, tercera. tercera, ¿O cuántas veces más vamos a dar? Pero por acá tenemos una pregunta de Ciro Smith Cat. ¿Nos ayudas a leerla? Dice, sí. ¿Qué nos puede comentar de la misión de nuestra alma? Si es nuestra decisión encarnar para tener un crecimiento, ¿por qué es tan difícil tener conciencia? ¿Podemos nosotros fracasar en nuestra misión? Ok, ay, qué pregunta. Ojalá yo supiera la respuesta. Sí, me encantaría. Pero lo que puedo decir es lo que justamente dice la doctrina del Arizal en un libro que es el Shar Hagal Galim, o la rueda de las ruedas, o el libro de las vueltas, que le pusieron libro de las encarnaciones. Que cuando se encarna el alma humana, que se llama Ruach, que no es el concepto que nosotros tenemos de alma, y la reencarnación no es que se salga una Abraham transparente como Gasparín y entre a otro cuerpo y sigo siendo yo. No, 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 eso no pasa. Lo primero que se pierde son los recuerdos y la personalidad, ¿no? El alma no tiene eso. Entonces el alma tiene que ir transitando, que por cierto esto no es una doctrina cabalista, es una doctrina platónica, y entonces la Kabbalah le debe mucho a Platón, muchísimo. Entonces, pues toda esta cosa de los tres mundos y demás, pues es el Fedro, ¿no? Es Platón. Entonces, en la misión del alma, como es una entidad tan grande, tan en términos de conciencia, no puede ser contenida en un cuerpo físico, porque el sistema nervioso no da. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el alma humana o el alma que se encarna en un cuerpo humano? Porque no todas las almas son humanas, por cierto. No, sin ponernos anunnakis ni reptilianos, es otra cosa. Ya, Sí, Carly ya porque se había emocionado con los sí, reptilianos. sí, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, ¿qué es lo que hace el alma? Sacrifica su memoria. Y entonces, ¿qué hace? La encripta en el cuerpo, en muchas partes del cuerpo. Por eso primero hay que trabajar el cuerpo para despertar memorias. ¿Por qué? Porque el cerebro no es la única manera de procesar conocimiento. Hay conocimiento a través de movimientos, a través de sonidos, a través de muchas, muchas otras formas, ¿no? Entonces, la misión, pues esa tarda toda la vida, ¿no? En descubrirse, o en saberse, o hay quien no, pues eso ya depende de cada quien, pero la herramienta de la Kabbalah sí te ayuda por lo menos para irte perfilando, ¿no? Porque al poner en orden lo que traes hecho todo un revoltijo de toda tu vida, pues te va dando más claridad y te va dando muchísimo más centro para poder irte perfilando. Si no se cumple la misión de la vida, el alma se fragmenta. ¿Por qué? Porque si en un cuerpo no se pudo, pues a lo mejor en dos sí. Entonces se empieza a fragmentar, y si no se cumple, se fragmenta y se fragmenta hasta que desaparece. Pero en el sentido opuesto igual, si la cumple, se une con otra, y luego con otra y con otra y con otra, y termina desapareciendo, pero no es lo mismo desaparecer en la nada a desaparecer en toda una unidad de conciencia que se llama Adán Kadmon. Entonces cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer es un pequeño arreglo. Y les cuento un relato así rapidísimo ya para ir terminando, que por tiempo, que un gran rabí muy respetado en su comunidad, ayudaba a muchísima gente, pero era muy riguroso en cumplir sus obligaciones. Entonces tenía que llegar a dar la bendición del Shabbat en su casa. Entonces llega
un vecino y siempre le preguntaba y este rabí con paciencia lo atendía. Hasta que un día le dice, Rab, tengo este pollo del caporet. El caporet es esta costumbre judía en el Día del Perdón, pasarte un pollo para que se lleve los pecados y le truenas el cuello. Y de ahí viene lo de las limpias de los pollos, no es de los santeros, es judío eso. Entonces llega con el pollo porque era un hombre muy pobre y le dice, ¿puedo cenar esto con mi familia en Shabbat? Y le dice, hijo, pues, brother, pues, estoy a punto de irme a mi casa, siempre me importuna si no puedo faltar, ¿sabes qué? Te contesto mañana, ¿no? Veme a ver a la casa mañana. Entonces se va y cuando está haciendo el raf, la bendición, se le riega el vino, se lo queda viendo y se sale. Entonces toda la comunidad y la familia se quedan así, empiezan a decirle, Rabí, ¿cómo es posible que nos dejes botados? No cumpliste tu servicio. Ta, ta, ta. Entonces él les dice, es que tuve una visión, que en una vida anterior, este hombre había pasado hambre por mi culpa. Y lo que yo tenía que hacer era que él no volviera a pasar hambre nunca y otra vez iba a pasar hambre por mi estupidez. Entonces mi misión en la vida era que esta persona no volviera a pasar hambre. Lo demás que yo haya hecho es mérito, pero esa era mi misión. Entonces, a veces la misión de la vida de una persona no es salvar el mundo, ni transformar, ni ser mesías, ni nada, sino son cosas muy pequeñas, muy puntuales, dar una palabra de aliento, reconciliarte con el padre, con la madre, con, no sé, Sí, son cosas cosas muy más pequeñas. mundanas de lo que pensaríamos. Claro, hay un principio en la Kabbalah que te dice, si cuando Dios te prueba en chiquito, no te prueba en grande. ¿Por qué? Porque lo grande hasta lo puedes hacer por ego, pero lo chiquito, lo que nadie te ve, eso es lo difícil. Entonces, no sé si haya podido ahí medio responder al cuestionamiento, No, de ¿no? hecho estuvo muy Estuvo súper interesante. bien. Oye, Estuvo por súper acá bien. Adriana, sí, Adriana León Valdés nos dice que tienes unos cursos en Cefir, entonces nos gustaría saber Sí. un poquito, cuéntanos dónde te encontramos, qué cursos tienes y cuánto le vas a cobrar a Carly para que se inscriba. Por supuesto. Hablando en plata. No, muchas gracias, Adriana. Adriana justamente está con nosotros. Mira, yo trabajo el proceso que se llama Paraíso Perdido, que es el análisis profundo de la Torah desde una visión exegética, es decir, me meto en el texto hebreo y en el griego, la Septuaginta, y con pelos y señales y pruebas documentales de esto viene de aquí, de acá, y me choca andar que las energías y que la energía estuvo muy fuerte y que no sé qué, que esta meditación me hizo vibrar. O sea, sí, pero también hay que, ¿no? Entonces, ese de Paraíso Perdido, hablamos justamente desde Adán y Eva hasta Jacob, y hacemos un análisis tanto en el cuerpo como en la conducta como en lo emotivo. Pero la idea es compartir herramientas para que podamos arreglar estas pequeñas cosas de las que hemos hablado, ¿no? Que en realidad son las que nos atoran, ¿no? O sea, no, lo que nos atora no es la economía mundial ni nada, que sí tiene que ver, ¿no? Pero vamos, no porque yo me preocupe por el efecto dragón o la Dow Jones lo va a arreglar, ¿no? Pero sí, sí hay cosas que puedo arreglar, por ejemplo, mi relación con los vecinos, demás. Entonces los principios cabalistas van primero para ahí. Cuando se soluciona eso, solito la disciplina, la doctrina te va dando más. Tenemos otro que se llama el Sendero de Renovación, donde trabajamos el tarot desde esta perspectiva, Ok. también arquetípica, que está abriendo, por cierto, ahorita. Y otro que es Cristianismo y Kabbalah, que es uno de mis consentidos, que es en donde analizamos la vida de Jesucristo, pero desde la perspectiva cabalista y exegética. Entonces, toda la cabala que hay en la vida de Cristo y es exactamente lo opuesto a lo que nos enseñaron que era. Exactamente lo opuesto. Pues tenemos esos tres procesos. Hacemos semanas de aprendizaje. Mañana vamos a comenzar con una, donde damos un contenido gratuito porque es parte del servicio que tenemos que hacer, 4 semanas, 4 días de compartir esto y demás, y ya luego tenemos los procesos en donde pues, ya los vamos trabajando a lo largo de los meses, donde vamos dando ahí el seguimiento puntual. Pues eso hemos trabajado en Cefir los últimos 8 años, Nada más o más. menos. Ok. Nada más. Ahora sí, ¿en dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus redes? Ok, ¿Dónde se dan estos cursos también para que también se alguien... supongo que son presenciales o son online. no, todo es online. Ah, Lo ok. dábamos presencial, pero con la pandemia, pues cerramos el espacio y ahorita estamos online en espera de rehacernos para volver a abrir el espacio Ok. físico. Entonces, ahorita estamos online en Facebook como Cefir, así, Centro de Estudios Filosófico Herméticos. Eh, Ahí estamos en Facebook, en Instagram igual, estamos como Cefir. Ok. Y ahí en la página de Facebook estamos compartiendo toda
pues, todas las actividades que hacemos y las cápsulas de Kabbalah para gentiles, que también Zephyr está en TikTok, estamos como Zephyr. Ok. Y el canal de YouTube, que ahorita se está un poquito descuidadón, porque tampoco puedo ser, digo, vendo hasta mole los domingos, tampoco soy hombre orquesta, pues no me da la vida, ¿no? Pero ahí en YouTube también está como Zephyr, Delfos, ahí se llama Delfos, como el oráculo, Delfos Zephyr. Y nuestro WhatsApp es el 5573 84 65 34. A ver, otra vez Ese- para que Kat lo anote en el chat. Claro que sí. Ya lo Sí. anotó, ¿no? Ya nos ganó. ¿Ya? Ya está en el chat. Entonces De lo pueden ver volada. ahí. Ok. Entonces, ese es el WhatsApp, y ahorita sobre todo nos estamos moviendo más en Facebook para las semanas de aprendizaje y demás. Y en TikTok, que voy a volver a subir ya. Son 1 minuto, son cápsulas que duran de 1 a 3 minutos de Kabbalah, donde hablamos de conceptos de este tipo, pero pues, para aplicarlos en la vida diaria, ¿no? Pues, ¿para qué me Igual sirve como tener- Zephyr. Zephyr, igual. Perfecto. TikTok, Perfecto. Facebook, Instagram. ¿qué les digo? Instagram y YouTube. Perfecto. Ahí nos encuentran así. Súper. Excelente. Pues mi estimado, la verdad, un programazo. Muchísimas gracias. Muchas Esperamos gracias a tenerte ustedes. por aquí pronto de regreso. Ya Sí. este año ya estamos Pues digan. cerrando, pero el próximo año nos encantaría una segunda parte de esto, Sí. porque Kat todavía no te dijo, pero tenía como 30 preguntas anotadas todavía más. Y otras 30 que le salieron, entonces. Sí, Y aparte, sí, pues, Carly quiere saber más de los reptilianos. Oh, por favor. Pero bueno, Caray. vámonos ahora dos sí con con, uno. vámonos con saludos astrales. Ahora sí, Carly, saludos astrales. Primero que nada, muchas gracias, Abraham, de verdad. Un placer haberte tenido y definitivamente sí voy a estar checando tus cápsulas, que para mí sí era un poco complicado entender el Kabbalah y ahorita que me lo estás desmenuzando todo es como, ya te vi, esto es más sencillo. Pues saludos astrales a todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas, sobre todo Spotify, que me han mandado muchas personas su foto de Spotify, de, ay, te escuchan en Spotify, Sí, mira. de hecho, por ahí Un mañana besotote. les vamos a publicar ya nuestro Spotify Wrapped. Y bueno, muchísimas gracias porque vemos que estamos en la preferencia de muchos. Aparte que, bueno, tenemos un montón de gente de muchos países que nos escucha y eso nos encanta. Muchísimas gracias por su preferencia. Gracias. También saludotes a ay, ya se me perdió. A Ingrid que estuvo por aquí. Un saludo a Itzel. Ahí ustedes saludan a los que estuvieron en el chat porque no puedo verlo, pero obviamente le mando un besote a Ivan Black. Ok, él Listo. sí lo vio, él sí lo vio. Ok, Kat, Un saludísimo muy, muy grande a todas las personas que estuvieron aquí en el programa. Abraham, muchísimas gracias por estar aquí. O sea, la verdad fue excelente, aprendimos muchísimo. También muchas caritas nuevas. Si les gustó, por favor no se les olvide suscribirse al canal. Y unos saludos muy importantes a Gonpanchiro, a Todd Derby y a mis papis que siempre están escuchando el programa. perfecto. Kat, nada más, mañana Brujas del Caldero. Brujas del Caldero, vamos a estar hablando acerca de el Krampus Krampus. y demás espíritus divertidos que De vienen en Krista esta no vas a estar temporada. No, de Krampus no, pero sí de todos los espíritus chocarreros y divertidos que vienen en esta época dicembrina con la gran cacería, la cacería salvaje. Perfecto. Oh, sí. Yo igual saludos al Gonpanchiro, que lo vamos a llevar porque nos lo está pidiendo, lo vamos a llevar a Estudios Universal a ver a ET. Es para él, es por él. Me la va a reventar ahorita. Igual, gracias a todos los que nos están escuchando por aquí. Sermuco, muchísimas gracias. Avistrocino, muchas gracias. Apolo 81, Luz Rodríguez, Juan Francisco 33, Raúl DC 33, perdón, 93, ya me equivoqué de número. Muchísimas gracias. Igual, un fuerte abrazo a mis papás que nos están escuchando. Y y pues bueno, esto fue todo por hoy. Recuerden, próxima semana vamos a estar hablando de cuestiones de tarot, pero enfocado a una parte diferente de la simbología del tarot. ¿Va? Y también vamos a estar mañana en Caminos, en Brujas de Caldero hablando Brujas del Caldero. ¿Vale? Sí, ibas a decir que No, vamos a estar No, de Brujas del mañana Caldero. con el Krampus. Y Abraham, de nuevo, muchísimas gracias por haber Gracias estado a con ustedes. nosotros. La verdad, padrísimo el programa. Y me estoy brincando, Abraham. Abraham, tus saludos astrales. Discúlpame, de repente se me va la cámara.
Sí, perdón. Saluditos a quien quieras mandar. Sí, quiero mandarle un saludo a la quinceañera porque está muy padre su fiesta. No, pues saludos a toda la audiencia de ustedes, gracias por la invitación, gracias a todos los que también se conectaron ahí, que nos conocen, que han trabajado con nosotros, y pues en general a toda la gente que está tratando de despertar para hacer este mundo un lugar mejor, pues un saludo a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, vámonos, perdón. Vámonos. Esto fue Camino Astral. Nos estamos viendo mañana en Brocas del Caldo y próxima semana en Camino Astral. Bye, bye.